Buen día. Volvo a estar hoxe falando na Expo Católica con moito prazer. Con moito prazer porque se nós comentábamos noutra intervención o que era a historia do Camiño de Santiago, hoxe vamos a falar do que é trasladar o Camiño de Santiago a tradición europea de tantos séculos, leválo a América Latina, neste caso o Brasil, e presentalo nun lugar como é hoxe a Expo Católica, con ese sentimento e eses obxectivos de espiritualidade, de promover a fe. Non poderíamos lograr outro sitio máis adecuado para facelo. Voy a explicarles lo que son los caminos iniciáticos al Camino de Santiago, y lo voy a hacer en español porque seguro que me van a entender mucho mejor. Nosotros hemos definido desde la Asociación Internacional para la Cooperación y el Desarrollo Turísticos, que me honro en presidir, los caminos iniciáticos como un producto turístico de futuro. Y para definir este producto turístico, les vamos a explicar cómo nace el proyecto, qué antecedentes históricos tenemos, cuál es el escenario actual del turismo, cuál es el propio producto turístico, cómo obtenemos ese plan director, casi plan estratégico, para llegar a unas conclusiones. ¿Cómo nació esta idea de trasladar el Camino de Santiago, que en Europa lleva desde la Edad Media a América Latina? Pues porque los fundadores de Asicotur somos miembros de la Orden del Camino de Santiago. Y en la Orden del Camino de Santiago nos dedicamos a la promoción internacional del camino. Y estamos en 37 países. Y es precisamente el que nosotros hayamos estado en esos países donde hemos vivido el sentimiento que todos tienen por el camino y por la devoción al apóstol. El Camino de Santiago fue el primer itinerario cultural europeo. Se crea por el Consejo de Europa en 1987 y se refrenda en el 2004 con la categoría de Gran Itinerario Cultural. Hay un resumen histórico que muchos de ustedes seguro que conocen, porque además los que están en Expo Católica, estoy convencido de que muchos han hecho el camino o muchos se han enterado del camino. Pero voy a intentar sintetizarles este resumen histórico. El descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago es lo que dio inicio a este fenómeno único, que ha tenido efectos políticos, económicos, culturales y sociales de gran magnitud. Les hablo de que a principios del siglo IX, un obispo de una localidad de Iria Flavia encontró los restos del apóstol y dos de sus discípulos. Cuenta la historia y la tradición que fue trasladado por mar desde Tierra Santa a Santiago de Compostela. Ahí se sepultó y quedó olvidado. Pero se descubre y el rey de Asturias, Alfonso II del Castro, convierte a Santiago en patrón del reino y mandó construir un templo en el lugar de la tumba. Algunos años más tarde, Alfonso III, otro rey, edificó una basílica, alrededor de la cual se fue formando el núcleo de población que da origen a Compostela. Les salto estos siglos para ponernos ya en años próximos. Fíjense, en el año 1986 manejábamos una cifra de 1.800 peregrinos. Pero empezó a moverse porque hubo un papa que tuvo una influencia muy significativa, que fue
Papa Juan Pablo II, que llamamos el Papa Peregrino. Fue el primer Papa que llegó a Santiago de Compostela. Y lo hizo, además, en 1982 y 1989. Ya en el año 1997 hay una frase que a mí me gusta mucho leerla con calma, porque además tiene mucho sentido con lo que es lo que ustedes hoy están celebrando en Sao Paulo y con lo que el Camino de Santiago significa. El Año Santo compostelano tiene primordialmente una finalidad religiosa que se manifiesta en la peregrinación a lo largo del Camino de Santiago. En el año 93 aumentan las peregrinaciones, que coincide con Año Santo. Ya saben ustedes que Año Santo es cuando la festividad de Santiago Apóstol coincide en domingo, y se declaró al Camino francés Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y el gobierno de Galicia, que es la región donde está Santiago de Compostela, creó una marca que desde entonces ha tenido millones y millones de réplicas, que ha sido la marca Xacobeo. Con estos antecedentes les voy a trasladar lo que entendemos desde Asicotur, que es el escenario actual del turismo. Después de la pandemia, hay muchas personas que cambiamos nuestro modo de hacer turismo. Ponemos en valor el espíritu, ponemos en valor nuestra fe, nos gusta ir con la familia, nos gusta ir al aire libre. Bueno, pues todo esto es lo que entendemos nosotros que fomenta el turismo religioso. En el apartado del Camino de Santiago, bueno, pues en el año 2023 se han batido todos los récords de peregrinos, y en este primer semestre en el que nos encontramos, de 2024, se sigue superando. Voy ahora a centrarme en un punto que verán qué relación tiene después. Este es un dato, digamos, objetivo de la Oficina del Peregrino, pero que después nosotros lo vamos a utilizar. Casi el 50% de los peregrinos hacen los últimos 100 kilómetros del camino. Esto lo verán, como le digo, tienen todos los datos oficiales en la Oficina del Peregrino, que la administra la Catedral de Santiago de Compostela, y donde se obtiene ese documento que es la Compostela. Bueno, pues vamos a ver ahora por qué les decía yo al principio que los caminos iniciáticos son un producto turístico. ¿Qué aspectos lo convierten en un producto turístico? Primero, responde a una necesidad espiritual. Es intangible, es un deseo personal de trascendencia. Fíjense que es el eje conductor, como también es el eje conductor de Expo Católica, que me ha llamado mucho la atención, y por eso estamos con tanto gusto colaborando y participando. Es un producto integrador, integra cultura, naturaleza, gastronomía, y en ese marco de la espiritualidad. Es un producto probado. Fíjense, desde que hablábamos, desde qué siglos, siglo XII hablábamos. Y está todos los años trabajándose, tanto en España como en Europa. Es un producto patentable, tenemos la marca registrada. Asicotur tiene la marca de Caminos Iniciáticos al Camino de Santiago registrada en varios mercados. Y también decimos que es exportable. ¿Por qué? Porque se puede, haciendo un plan director en un determinado lugar del mundo, trasladar este Camino de Santiago. Pero claro, y lo repito muchas veces en muchos lugares, y seguro que alguno ya me lo ha escuchado, Camino de Santiago son aquellos que hacían los peregrinos desde la Edad Media, desde toda Europa, para llegar a la tumba del apóstol. No hay otros caminos de Santiago. Por eso nosotros creamos los caminos iniciáticos al Camino de Santiago, que este sí es un producto nuevo, y son
Es distinto, es caminos iniciáticos al Camino de Santiago. Y nosotros entendemos que tiene muchos beneficios para todos. Primero, para el peregrino, porque lo va a meter en esos valores del camino, en los que cada día toma más fuerza la naturaleza, la sostenibilidad, la ecología. Para el país que lo implementa, fíjense, creamos un producto turístico único, de éxito probado durante siglos, y que va a aportar una nueva realidad turística y además desarrollar el turismo religioso. Porque estamos haciendo el camino, pero el camino está en un territorio, y ese territorio tiene muchas posibilidades. Y desde luego, el territorio es el gran beneficiado, porque aprovechamos los recursos ya existentes para generar empleo, riqueza y desestacionalizar la demanda. Y aquí me gusta también insistir muchas veces, en que tenemos que hacer un esfuerzo para que en el rural puedan permanecer las personas que han nacido ahí, que son las que nos van a trasladar su identidad, son las que nos van a trasladar su gastronomía, son las que nos van a trasladar su artesanía. Generemos riqueza ahí para que muchas veces no pasen a malvivir en las ciudades y vivan en el lugar donde nacieron, donde crecieron y donde puedan continuar sus hijos. ¿Qué condiciones se necesitan para tener este camino iniciático al que yo me refiero? Pues alguien lo tiene que solicitar. Lo primero, tenemos que tener una solicitud formal por alguien del territorio. Tiene una segunda condición. Debe tener un vínculo directo o indirecto con el apóstol Santiago. Salir de una población que se llame Santiago, llegar, tener alguna catedral dedicada a Santiago, tener iglesias con la imagen de Santiago, tener calles dedicadas a Santiago, monumentos y muchas otras características que vinculen, que le den la fuerza al nombre. Camino iniciático al Camino de Santiago. ¿Cómo lo reforzamos? Con el apóstol Santiago, con la figura del apóstol Santiago. ¿Y qué condiciones debe reunir? Debe contemplar un mínimo de 60 y nosotros recomendamos hasta 100 kilómetros, dependiendo de cómo sea el territorio. ¿Recuerdan por qué les decía antes que más del 50% de los peregrinos hacían solamente 100 kilómetros? Por eso nosotros estamos eligiendo esto, porque es lo que las personas por la vida que llevan pueden hacer. Primero, nosotros para la riqueza del territorio, pernotar como mínimo 3 noches, de 3 a 5 noches, que eso es lo que va a crear riqueza. Pero también para las personas que normalmente disponen de menos tiempo, pues que en esa semana puedan conocer y recorrer el territorio. Si es un camino, lo primero, y eso lo han visto los que ya han peregrinado por el Camino de Santiago, tiene que contar con una señalización indispensable para la orientación de los peregrinos. Y todo eso hay que hacerlo, pues, como se hacen las cosas con un trabajo, en este caso nosotros le llamamos un plan director, en el que se hace un diagnóstico, se estudia la ruta, se comenta con todos los agentes las posibilidades y al final se entrega un documento que va a permitir convertir esa ruta en lo que es un camino iniciático al Camino de Santiago. Y esto que les cuento, podrían ustedes creer que es teoría. Pues no, miren, ya no es teoría, y es práctica. En su país, y además, con mucho gusto, entregamos el primer plan director de un camino iniciático. Se lo entregamos al gobierno de Paraná, fue el 6 de julio de 2023, después de haberlo firmado con ADETURS, una asociación de desenvolvimiento rural, en el mes de noviembre del año anterior, y lo presentamos en Curitiba, camino iniciático del Camino de Santiago entre Campo Mourão y Fénix. Tengo que decirles, porque yo estuve allí, que me sorprendió el interés de tantas personalidades que nos acompañaron. Ahí me ven ustedes con el vicegobernador,
Ahí estaban todos los secretarios, todos los religiosos, con distintos párrocos y distintas personas muy involucradas en el turismo y en el desarrollo del turismo. Y ya sin estar tratado, ya hubo una primera persona, un peregrino, Roberto Casol, que lo hizo y que la verdad le gustó. Dijo que reunía, él que tiene tanta experiencia, los requisitos para ser un gran camino. Después lo hicieron ya otros grupos, como los Curitegrinos, que es una asociación de peregrinos que están en Curitiba y que también valoraron muy positivamente la ruta. Pero ya tenemos otro segundo camino iniciático, en este caso en el estado de Santiago de Querétaro, el estado de Querétaro y la localidad de Santiago de Querétaro, en México. Ya lo firmamos en Fitur, ya saben ustedes que es la Feria Internacional de Turismo de España, una de las más importantes del mundo, y en lo que fue el Tianguis Turístico, que también les sonará por ser el evento que concentra a todos los estados de México en la promoción del turismo, ya avanzamos con la Secretaría de Turismo de Querétaro en su desarrollo y ya hicimos la presentación en el año 2024. Hay un portal de turismo religioso que seguro que lo conocen todos ustedes, además está ubicado en un país limítrofe, en Argentina, que lo dirige Miguel Cabrera, y hizo una publicación que nosotros nos permitimos recoger, donde dice: el Códice Calixtino puede considerarse como una de las principales guías, tanto espirituales como físicas, para los peregrinos llegados desde el siglo XII a través del Camino francés. El Plan Director del Camino Iniciático al Camino de Santiago es un documento estratégico que sirve como guía para llevar a cabo esta ruta. Nos satisface este comentario porque es lo que nosotros pretendíamos cuando creamos este producto. Termino ya con las conclusiones. Hay muchos lugares en el mundo que tienen relación con Santiago. Por tanto, tenemos muchas posibilidades de hacer rutas de peregrinación y caminos iniciáticos. Turismo ha provocado que los municipios por los que pasan estos itinerarios se empiecen a preocupar de la conservación de las infraestructuras, del patrimonio. Es decir, que el camino iniciático va a actuar como promotor de una conciencia medioambiental y territorial en los gobiernos locales. Y algo también muy importante: los caminos iniciáticos generan integración interregional. ¿Qué va a significar? Pues que en cuanto yo peregrine en el camino iniciático de Campo Mourou a Fénix, iré a peregrinar al de Río Grande, o me iré a peregrinar al de México, o me iré a peregrinar al de Panamá, porque voy a ser peregrino. Y siempre pensaré que al final tendré que hacer el gran camino. El gran camino, el camino de Santiago de Compostela, que, como les decía, hicieron los peregrinos desde el siglo XII, y ahora vamos a tener estos nuevos peregrinos que harán estos caminos iniciáticos en distintos lugares del mundo con las mismas características, pero promoviendo lo que desde Expo Católica están haciendo ustedes estos días: la espiritualidad, la fe y todo lo que tiene que ver con el turismo religioso. Y el turismo religioso está en el turismo como fuente desarrolladora de la sociedad en la que nos toca vivir. Ha sido un placer estar con ustedes. Obrigado pelas atencións e confío en que pronto teremos máis dun camiño iniciático, o Camiño de Santiago de Compostela, no Brasil. Obrigado.